situación para resolver un problema, para comunicarme, para trabajar en un grupo, para hablar en una reunión familiar, eso es. Y es comunicativo porque parte de situaciones de comunicación. Entonces, si en el aula yo no pongo situaciones para que los niños hablen, se comuniquen, interactúen, no estoy desarrollando ese enfoque a partir de mis actividades. Por lo tanto, se marca dentro de esta perspectiva sociocultural y necesitamos siempre ir revisando y revisando esta parte. Pero hay una competencia denominada se comunica oralmente, ¿no? Y esta competencia se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Miren, ¿ah? Ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos textos orales, miren, ya que el estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo. Cuando ustedes explican una clase, asegúrense que los niños le hayan entendido. No solamente que digan sí o que digan no. ¿Me podrías repetir cuál fue la primera Lo que pasa es indicación? que yo, como ya soy el primer año que yo ¿Me pasé frente podrías a Charles, qué es lo que y más tenemos, Charles, bueno, de qué es lo que tenemos que hacer a los pequeñitos, a los de primer grado, de sexto grado? Tenemos que darle esa oportunidad. Por eso es que esta competencia no de puedo mentir, pues, oralidad se asume como una práctica social donde el no, estudiante... no, la chica está en la ciudad, yo creo que 19, A ver, algunos tienen el micrófono encendido 16, y 19. estamos escuchando su conversación. Por favor, le podría pedir que lo puedan apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Ya. Entonces, decíamos que esta competencia de oralidad se asume como una práctica social cuando el estudiante actúa, conversa, dialoga. Y esta puede ser presencial o virtual. En este espacio podemos dialogar, los niños de repente hay un paro de transporte y entonces se promueve también ese diálogo, pero con un orden, con una finalidad que ustedes siguen. Y al hacerlo, digamos, tienen la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa, responsable. Yo pregunto, ¿alguien de ustedes de primaria este año ha dejado una tarea a sus estudiantes? Y no me lo responden, si no lo piensan. Una tarea en la que ustedes digan, hablarás el día del padre o de la madre en la ceremonia, en la fiesta, en la rumba, en el almuerzo, en la cena que le hagan a tu mamá. Claro, y el niño pregunta, ¿y qué hablo, profesor? Muy bien, vamos a preparar un discurso y tú le enseñas. Ese niño ha ido el día de la madre, quiero tomar la palabra y habló. Ese niño el día del padre, su papá no está acá en Lima y está por el WhatsApp, le escribió un audio y habló. Esa tarea es importante dentro del marco sociocultural, dentro del marco en la que él le gustaría decir algo en casa. Y entonces que eso se vuelva una costumbre en sus alumnos y prepararlos para los discursos del cumpleaños de la tía, del 15 años, del 18 años, de las bodas de oro, de las bodas de plata, que eso sea una formación desde la escuela para que impacte en los hogares. Y eso se hace significativo cuando se implementa. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a ir evaluándonos también cómo manejamos las capacidades de esta competencia, que son 6. Y entonces no olviden siempre leer un caso, precisar, relacionar, porque eso nos va a ayudar mucho. Veamos todos esta primera pregunta. En una sesión de aprendizaje, muy bien, acuérdense, imaginen eso siempre cuando están dando su examen. La docente solicita a los estudiantes elaborar un relato colectivo a partir de imágenes de su comunidad. Imágenes, digamos, paisajes, calles, nubes, letreros. ¿Qué, qué principio del enfoque comunicativo se evidencia en esta práctica? ¿Mm? ¿Qué principio
del enfoque comunicativo se evidencia en esta clase. Pueden escribirlo por el chat. Vayamos escribiendo, no hay problema. Pero le ponen el número y la letra, por favor, ¿ya? El número. Ya va, muy bien, van cuatro. Muy bien, póngalo nomás, no importa, no, no mirando cinco, muy bien, van seis, van siete. Como somos 81, 10% con 10, muy bien, ya pasamos el 10%. Creo que podemos llegar al 20%. Vamos adelante, van 12. Podemos llegar al 20% y ese es un buen 13. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 14, 15. Sí llegamos al 20% de participación de respuestas y ya está, llegamos. Gracias. Dice, en una sesión de aprendizaje, la docente solicita a los estudiantes elaborar un relato colectivo a partir de sus imágenes de la comunidad. ¿Qué principio del enfoque? ¿Cuál no es la respuesta? No es, por ejemplo, la C no es. Se enfatiza únicamente la escritura formal, es decir, cartas, memoriales, restringiendo la diversidad de géneros y formatos que enriquecen la experiencia comunicativa. Muy bien, tienes que salir de tus cartas, de tus cuentos, otras cosas. Entonces, la B es la respuesta. Se parte de situaciones reales de comunicación. Ese es el lugar, esa comunidad. Voy a hacer un relato, permitiendo que los estudiantes comprendan y produzcan textos con sentido social y cultural. Quizás un niño, ¿qué vas a escribir? Voy a escribir que mi comunidad está desordenada. Muy bien. Voy a escribir que el cielo de mi comunidad es hermoso. Muy bien. Voy a describir cómo las personas no se saben comportar en mi comunidad porque lo he observado. Perfecto. Esa es la idea que le da sentido. Y muy bien las respuestas, pero hay que tener ejemplos, porque no así va a venir la pregunta, sino en otra situación les pueden plantear. Pregunta número dos. Adelante, ahora sí. Sí, porque mi papá vuelve, no está tú también, entonces lo vuelve, mi papá está tú. Ya. Pregunta dos. Pueden colocarla con... Ujú. Muy bien. Ujú. Correcto. Muy bien. Ujú. Sigan colocando la respuesta. Está bien. Eso le da a ustedes seguridad también, ¿eh? Seguridad, eso es muy importante para que vayan a... Es cierto, y yo les pediría que ahí ustedes escriban también, porque eso alimenta al cerebro. No digo de alimentación de comida, sino para que ustedes tengan esa dinámica cuando enfrenten a la prueba, ¿no? Muy bien, listo. Veamos entonces la pregunta 2. Un maestro solicita a sus estudiantes entrevistar a sus abuelos, qué interesante, sobre tradiciones locales y compartir los relatos en clase. Pregunta, dice, ¿qué dimensión del enfoque se pone en práctica? Dimensión, ¿no? ¿Qué dimensión del enfoque? Yo de repente no recuerdo la dimensión, pero leo el texto y por ahí está en relación, están entrevistando a los abuelos sobre lo que pasa, la historia de la comunidad. Entonces eso a mí me puede ayudar. ¿Por qué no es la B? Porque la B dice la repetición mecánica de estructuras gramaticales, que no favorece la construcción de significados ni la valoración de la diversidad cultural. No, o sea, no es que está haciendo ortografía, escribe bonito, tilda, coma, punto, punto y coma. Eso es un segundo plano. Claro, recuerden que estas interacciones van a avanzar en el tema de la oralidad. La perspectiva sociocultural del lenguaje. Son los abuelos, son la familia, es lo más cercano. Al reconocer que la comunicación está situada en contextos sociales y culturales diversos que generan identidades colectivas.
Muy bien la respuesta y también los que respondieron en casa. Hay una frase que dice de Camus, la escuela prepara a los niños para vivir en un mundo que no existe. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Nosotros lo evaluaremos como dos. ¿No? Pregunta número 3. Adelante. Pueden ir respondiendo por el chat. Eso va a ayudar un poco que se dinamice también el proceso. Pregunta número 3. Ahorita salgo de esa manchita que aparece ahí. Ya está. Vamos. Pregunta 3, ya va una respuesta, van 2, van 3, van 4, 5, van 6, van 7, van 8, 11. A ver, lleguemos al 30% de respuestas, así a 30. Muy bien, ya estamos en el 20%, 30% de respuestas. A ver, en chat. Muy bien, perfecto, vamos llegando, vamos llegando. Listo, 30% de participación en el chat. Muy bien. Decimos. Durante una feria escolar, los estudiantes presentan afiches, videos y dramatizaciones sobre el cuidado del agua. ¿Qué práctica del enfoque se refleja en esta situación? Siempre ubíquense, ¿no? Durante una feria escolar, imaginen la feria escolar. Afiches, videos, dramatizaciones sobre el cuidado del agua. ¿Qué práctica del enfoque se refleja en esta situación? La B no es, porque dice la enseñanza aislada del vocabulario que no permite relacionar el lenguaje con situaciones reales ni con la vida comunitaria. Es la práctica social del lenguaje al integrar distintos formatos y soportes vinculados a la vida social y cultural, favoreciendo la construcción de sentidos compartidos. Muy bien. Entonces, durante la feria escolar se han preparado, han hecho dramatizaciones sobre el cuidado del agua, escenificaciones, otros han hecho títeres, otros han hecho una escenificación. Miren todo eso que se puede ir. Pregunta 4, nuevamente. Pregunta, espera, ya está. Ya. Va una respuesta ya, dos, tres. Parece que ahorita el promedio es 30, es decir, el 30% y un poquito más casi de participación. Muy bien, el 30% de participación, muy bien. Otra orientación, y eso lo voy a hacer recordar siempre. Otra estrategia es leer primero las preguntas, como son tres, perdón, las respuestas, como son tres, no es mucho, y las puedo leer A, B, C o C, B, A. Y entonces, ¿qué va a pasar? La enseñanza exclusiva del castellano, exclusiva, exclusiva, no puede ser, que invisibiliza las lenguas originarias. No está muy bien con el enfoque, con los principios. La diversidad y uniformidad del lenguaje escrito que desconoce la riqueza de las lenguas, desconoce, ya esa palabra, medio complicado. La diversidad lingüística y cultural promoviendo el respeto y la valoración de las lenguas originarias como parte de la identidad y del aprendizaje significativo. Me parece bien esta idea. Y recién leo la pregunta. En un país con 47 lenguas originarias, un docente organiza un taller donde los estudiantes comparan expresiones en castellano y en su lengua materna. ¿Qué aspecto del enfoque se resalta? Miren,
Ya leí la respuesta, ya encontré, porque hay dos absurdas, hay dos discriminadoras y miren, es la A. Es otra técnica. Pueden ustedes por ahí probar. Un segundito, por favor. Un segundito, estoy en una reunión. Listo, listo. Ya, entonces la 4 la A. Vamos a probar. Prueben esa misma técnica con la pregunta 5. Prueben esa misma técnica. Lean las respuestas, vean la que tiene una lógica y recién lean la pregunta. A ver, prueben. Aquí estamos justamente para ese ejercicio. Listo. A ver, ¿pudieron usar esa técnica? Dice, y si les resulta, prueben, ¿ah? Prueben, dice, durante una sesión de aprendizaje, imaginen ustedes sesión, los docentes organizan un debate, ¿eh? Uy, ¿qué es un debate? Ahí sí habría un problema, ¿eh? En el que los estudiantes alternan los roles de hablante y oyente para expresar sus ideas del cuidado del medio ambiente. Es un debate, una discusión, hay una pregunta y discuten los estudiantes sobre eso. ¿Qué aspecto de la competencia de comunicación oral se evidencia en esta práctica? ¿Por qué no es la A? Porque dice la buena repetición. Ah, pero profesor dice la buena, pero es repetición y es mecánica de frases que limita la construcción de significados y reduce la interacción auténtica entre los participantes. Por eso es que cuando a veces hacemos papelotes, lo ponemos para que expongan los niños y leen como y leen y no explican, no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Han perdido el tiempo. Tienen que pedir que los niños se explayen, que pongan ejemplos, que pongan otras ideas, que presenten un material. Así no, y incluso aplausos, no tiene sentido. Por lo tanto, la respuesta es la 5, el proceso activo de construcción del sentido, ya que los estudiantes comprenden y producen mensajes al alternar roles de hablante y oyente. Entonces, miremos esas situaciones que se pueden ir presentando. Seguimos en los enfoques, seguimos en las capacidades. Tenemos que leer el enfoque, la competencia de expresión oral, de la competencia de oralidad y las capacidades que movilizamos permanentemente en educación primaria. Pregunta número 6 dice, en una actividad virtual, los estudiantes participan en un foro donde expresan opiniones sobre programas televisivos y reflexionan sobre la influencia de los medios en la sociedad. Muy bien, un foro virtual como este, ¿qué dimensión de la competencia se pone en práctica en este caso? Pueden escribir, coloquen por favor la 6, el número para poder identificar la respuesta. Ya van dos respuestas.
Bien, a ver, voy a revisar. Llevamos casi 30% exactamente. Sí, sí. Muy buena participación. Felicitaciones a los que están participando y vamos incorporando sobre eso. Exactamente. El uso creativo y responsable del lenguaje oral, perdón, considerando la repercusión de lo expresado y adoptando una posición crítica frente a los medios de comunicación. Cuando uno dice, un niño dice, a mí me parece bonito, y ahí va el profesor, ¿y por qué te parece bonito? A mí no me parece bien. ¿Y por qué no te parece bien? ¿Podrías argumentar? ¿Podrías decirnos por qué? Perfecto. Ahí el profesor, la profesora está retroalimentando. Pregunta 7. Muy bien, los que están respondiendo, felicitaciones. Vamos a la pregunta 7. A ver, pregunta 7. Actividad de aula y sobre pues, escuchar un relato y luego responder preguntas. Ya van respondiendo, ya vamos 7, 8, 10, que sería el... ya somos 93, 92, el 10%. Lleguemos a 20 para que sea el 20% y sería una buena participación. Y llegamos al 20 y respondemos la pregunta. Muy bien, ¿listo? Perfecto, ya creo que llegamos al 30. Ah, claro, es que me estoy controlando más o menos, ustedes están demorando 1 minuto 15 segundos en esa respuesta. Recuerden que a veces hay 1 minuto, dicen 3 minutos, pero hay 1 minuto que tengo que acostumbrarme a leer la pregunta. Otro minuto a tomar la decisión. ¿Cuál es la respuesta? Y a veces como no la sé, es una nueva lectura, pero ya ahí tengo que tomar una decisión, ¿no? Muy bien, dice, en una actividad del aula, la docente pide a los estudiantes escuchar un relato oral. Miren, escuchar un relato oral y luego responder preguntas sobre los personajes y hechos narrados. ¿Qué capacidad de la competencia de comunicación oral se está desarrollando? Vamos a ver por dónde fueron las respuestas, las 35 respuestas. Muy bien, exactamente. Uy, perdón, se ha entrado algo. Ok, perfecto, muy bien, sí. La obtención de información explícita, porque estoy escuchando y porque estoy infiriendo, ya que los estudiantes recuperan datos claros, ¿cierto? Sobre los personajes, qué hicieron, y precisos, expresados por quienes están. Vámonos. A ver, micrófonos, por favor, micrófonos apagados. A veces cuando están con el celular se activa, ¿no? Entonces, la 7 es la A. Muy bien. Pregunta 8. Todas las respondemos aquí, pero pueden ir, por favor, vayan escribiendo por el chat la pregunta 8. Pongan el número, ¿ya? Muy bien, está participando bastante Giovanna, Gerson, también lo he visto, Elizabeth, Miguel, Ruth, Dilma también lo he visto repetidamente, Carmen también, Xiaomi también la he visto, a Yuli, perfecto, Yuli, muy bien, a Betty también, Inés, Carmen, bien, vayamos. Y están haciendo casi ese 30% de intervención. Pregunta 8. Ustedes incluso pueden ponerse meta que durante el examen prepárense como para 1 minuto y les queda 2 para el tiempo de repasarlo, ¿no? Son metas que uno se pone, pero de acuerdo a las fuerzas que también uno tiene, ¿no? Hay que ver eso.
Bien, van 7, van 8, van 9 respuestas. Van 11. Ujú, ujú, muy bien. Y llegamos al 20% de participación, que es una buena, un buen dato de participación, buen dato estadístico. Dice, durante una exposición, acuérdense, exposición, cómo es la estructura de una exposición, ¿ah? Los estudiantes escuchan un discurso y deben explicar el propósito del mensaje, considerando gestos, tonos de voz y contexto cultural. ¿Qué capacidad se evidencia en esta práctica? ¿Qué capacidad se evidencia en esta práctica? La A, ¿por qué no es? Está bonita la A, dice, la adecuada organización de ideas coherentes. Perfecto, hasta ahí está bien. Que corresponden a la producción oral más que a la comprensión del discurso, pero te está pidiendo, hay una exposición y tú tienes que comprender. Entonces, ahí viene, digamos, lo ilógico de, en este caso, de la respuesta, ¿no? Exactamente, la letra C. La inferencia e interpretación de información. Yo de lo que diga en la exposición voy a inferir, pero también voy a interpretar. Es una capacidad. Pues el estudiante integra lo explícito, lo que dice el que hace el discurso, e implícito junto con recursos verbales y no verbales para construir el sentido global. Por eso, maestras de primaria, cuando ustedes estén en una clase, no continúen una clase si los niños están hablando, gritando, murmurando. No, no. Por lo menos minutos de atención para que le escuchen. Y no renieguen tampoco, no griten silencio. No, no, no. A ver, niños, me prestan atención. Listo. A ver, no empiezo si no están en silencio. Correcto. Con autoridad. Si eso lo hacen 3, 4, 5 veces, van a ver que cuando ustedes dicen niños, ya ellos saben que tienen que prestar atención. Pero no todos los días gritamos, levantamos la voz, porque ustedes pueden hablar, pero no le están entendiendo. Es algo que debemos tomar en cuenta. Pregunta 9, un minuto. Pregunta 9. ¿Sí? Hay 20% de intervención, casi 30 ya, casi 30. Eso está bien. De 98 redondeamos de 100. Un minuto. A ver. Muy bien, Xiaomi, Jessica, Maribel, Elizabeth, Carmen, Roxana. Más de 30, sí, más de 30 intervenciones. 32, Gerson, Giovanna, Esli, Raquel, Isabel. Muy bien, muy bien. Veamos entonces, analicemos la pregunta 9. Caso 9, veamos. En un taller de comunicación, un taller, no es una clase, es un taller que tiene una estructura distinta, ¿no es cierto? Los estudiantes presentan sus opiniones sobre un tema social. Muy bien, puede ser el tema de la delincuencia, puede ser el tema de la pobreza, puede ser el tema de la salud, puede ser algún tema, pero es un tema social que los chicos deben aprender a diferenciar.
adaptando su discurso al público y utilizando conectores para relacionar sus ideas. ¿Qué capacidad se pone en práctica? Ah, miren, no es que diga, miren, hemos hecho esto y estamos bien y hemos visto que el volcán y los temblores han ocurrido en bastantes países. No, mal, pero tengo que modelar también cómo lo tienen que hacer. Tienen que los estudiantes hacer una adecuación de la información, organizan las ideas y la desarrollan. No es que así nada más dice, ah, ya, muy bien, aplausos. No, mal. Estamos enseñando mal y los niños van a pensar que es así. No, tenemos que tener, organizar por eso, de ese tema, pongamos de la pobreza, porque hay familias muy pobres que no tienen ni qué comer en nuestro país. ¿Por qué ocurre? Bien, el contexto, organizo mis ideas, ¿por qué hay la pobreza? Porque no hay trabajo, porque, ah, muy bien, entonces no puede ser, compañeros, que exista pobreza y la pobreza existe porque hay falta de trabajo y al no tener trabajo las familias no pueden tener ingresos y esos ingresos se dificultan su alimentación, su salud, incluso faltan a la escuela. Eso sí, y tienen que hacer, no es que les expongo sobre la pobreza, muchos pobres en el Perú, tenemos que cambiar, hay mucha pobreza. No, no, eso no es desarrollar la capacidad, eso no es competencia. Entonces, por eso es que la respuesta aquí en esta pregunta es la C, la adecuación, organización y desarrollo de ideas, ya que el estudiante adapta su discurso al propósito y destinatario expresando sus ideas de manera coherente y cohesionada. Entonces, por ahí la exigencia del docente, el propio docente tiene que autoevaluarse cómo está haciendo su discurso frente a los alumnos, cómo está comunicando un conocimiento, una información, uso la pizarra para, uso el material para ello, hago preguntas para ello. Entonces, o solo entrego fichas, fotocopias. Ya llenen, marquen y yo lo reviso con carita feliz o AD. No, eso no es enseñar. Eso no es enseñar en ningún lugar del mundo, como principio, en este tema de la educación. Y recuerden, para los casos diagnóstico, ¿de dónde viene la pregunta? ¿Qué problema del aprendizaje me está planteando? ¿Es curricular? ¿Se refiere a la organización de un diseño, de una evaluación? ¿O es didáctico de la secuencia? Estamos viendo ahora lo didáctico. ¿O es evaluación? Todo eso tenemos que ir mirando. Pregunta 10. Adelante. Un minuto para todos para la pregunta 10. Pregunta 10. Ah, perfecto, la cámara. Traten, eh, maestros, maestras, me indican si pueden cerrar su cámara porque algunos se distraen. Y recuerden, no todos, a veces nos distraemos. Yo también me distraigo a veces, ¿eh? Entonces, yo también voy a apagar mi cámara por unos minutos. Tienen razón, tienen razón. Hay que responder a todas esas posibilidades. Muy bien, ya va una respuesta, van dos, perfecto. Siempre los participantes aquí hay profesores muy activos, ¿ah? Y profesoras muy activas. Veo sus nombres repetitivamente porque están concentradas en su sesión y eso es muy importante. Eso es correcto. Un minuto.
A ver, vamos a usar la técnica de esto de leer las respuestas, ¿ya? Dice, la organización coherente de ideas que corresponde a la producción de contenidos verbales más que al manejo de recursos expresivos. Más, dice. Está diciendo, dejando de lado una habilidad, contenidos verbales bien, pero manejo también. Está dejando algo de lado. El uso estratégico de recursos no verbales. Y paraverbales, que permite enfatizar significados y producir efectos en los oyentes. Está bueno esto. Estratégico y miren, recursos verbales y paraverbales, ¿no? Y la A dice, la obtención de información explícita que se centra en comprender datos expresados directamente por otros interlocutores, solo en comprender de otros. Y mi opinión. ¿Mm? Y el significado que yo le pueda dar, muy bien. No he leído la pregunta y ahora voy. En una exposición oral, ¿correcto? Un estudiante utiliza gestos, muy bien, manos, su rostro y cambios en el tono de voz, ¿no? Y énfasis, muy bien, para enfatizar las ideas principales de sus... ¿Qué capacidad de la competencia de comunicación oral de evidencia? Muy bien. El uso estratégico de recursos no verbales y paraverbales que permite enfatizar significados y producir efectos en los oyentes. Muy bien las intervenciones. Pregunta 11, un minuto. Por favor, los audios, apaguen su cámara porque hay unos maestros que... Profesor, una consulta. En la pregunta 10, ¿cuál es la respuesta correcta? Ya. Ahorita vuelvo un segundito. En 10 la letra B, el uso estratégico de recursos no verbales y paraverbales que permiten enfatizar significados y producir efecto en los oyentes. Ahí está, ahí de cita la pregunta. 11. Gracias, profesor. La 11, a ver, ya iban 18 de la 11. Qué rápidos. Oh, sí, no, todavía 11 no. No, todavía 11 no. Ya está. Le doy tiempito, le doy un minuto. Y cierro mi cámara un ratito para no distraerlos también. Bien, pregunta 11 entonces. Decimos, pregunta 11. A ver, quiero un segundito. Durante un diálogo grupal, ustedes siempre imagínense el contexto, ¿no? Grupo, ya. Los estudiantes alternan roles de hablante. Uno habla, el otro responde. Y miren, respondiendo de manera pertinente y oportuna, correcto. Es un grupo muy interesante, hay un orden para construir acuerdos sobre un proyecto escolar, correcto. ¿Qué capacidad se pone en práctica en este momento? La interacción estratégica con distintos interlocutores, que implica alternar dinámicamente los roles y participar de forma relevante para alcanzar el propósito comunicativo. Pero ¿quién organiza a los niños? El profesor. Por eso les decía, si yo digo ya, organicen grupo y conversen sobre la pobreza, no tiene sentido. Tengo que ordenarlos, tengo que dar la pauta, tengo que orientarlos.
No es que yo les diga, grupos, hablen de la pobreza, tú hablas de la nutrición, tú hablas de los temblores, de grupo, hablen. No, no, sino es una interacción estratégica preparada por el docente con un grupo de niños, que es los interlocutores, que van conversando y ya saben que uno termina de hablar y empieza el otro. Y sus opiniones son relevantes sobre la temática que van a hablar. Y la idea es hablar al respecto sobre eso. Muy bien, 34 intervenciones con la misma respuesta. La respuesta A. La 11 es la respuesta A. Veamos la 12. A ver, todos. La 12, el caso 12. Listo, 17 respuestas, 19, llegamos a 20, que es el 20% de los participantes. Muy bien, es un buen número y eso ayuda mucho también en el grupo de trabajo que tenemos. Dice, en una actividad audiovisual, miren, audiovisual, están viendo un video corto, preciso, los estudiantes escuchan un discurso político pues, de política cuando hablamos de política sobre salud, sobre educación, y están proponiendo. Y luego elaboran un análisis crítico, perdón, sobre las intenciones del orador. Allá, análisis crítico, no es decir qué es lo que dijo, sino eso que dijo, ¿por qué lo dijo de esa manera? ¿Por qué dice eso, no? Y su relación con el contexto sociocultural. Muy bien. Pregunta, ¿qué capacidad se evidencia? Vamos a ver por qué no es la B. Dice la B, la obtención de información explícita. No, hay un discurso. Y ese me lleva a un análisis que se limita a reconocer datos directamente expresados en el... No, no se va a limitar a datos, no, sino que la reflexión y evaluación de la forma, contenido y contexto del texto oral, de lo que dice en este caso el discurso político, que permite construir una opinión personal, porque la idea es que desarrollemos esa capacidad de tener una opinión personal y asumir un juicio crítico sobre los mensajes producidos. La 12 es la respuesta A. Recuerden, maestros, maestras, revisen la competencia de oralidad y sus capacidades. Van a ver que cuando conectan con estas preguntas, ya esta era la idea, por aquí vamos. Siempre es una revisión. Profesor, pero ya yo le leí el currículo nacional el año pasado, ya. No, hay que estar en permanente revisión, porque cada vez que tú aprendes algo, interpretas mejor algún documento, un artículo, una posición. Va a ayudar mucho eso. Pregunta número 13. Vamos a ver un video cortito. No sé si puse el audio. Voy a verificarlo. Un segundito si tiene audio. Es muy chiquito nada más que nos va a ayudar en el tema de la oralidad. Vamos a compartir este video que nos dice la profesora también dentro de un programa que hay muchos. Y veamos. El cuentacuento es una estrategia de narración oral amena y divertida, donde el narrador cuenta historias de una manera
directa, cercana y con un lenguaje adecuado. El curso taller capacitará a los participantes en el uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos, brindando pautas sobre la actitud y emoción que deben acompañar al narrador, con el objetivo de favorecer la escucha activa, la comprensión e imaginación de la historia. Asimismo, el cuentacuento permitirá el uso de estrategias de lenguaje importantes en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en el niño durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de competencias comunicativas. Bien, dice en el video, el cuentacuentos es una estrategia que permite el desarrollo de la oralidad. Pídanle a sus niños que le cuenten historias. Ahora, fin de semana, y pueden decir, por ejemplo, niños, tengo este sobre y tengo 5 tarjetas. Y yo le voy a entregar a 5 niños una tarjeta para que me cuenten una historia de lo que vivieron este fin de semana, sábado y domingo. Pero esto que narren ustedes no debe ser menos de 1 minuto. Perfecto. Pero le hacen un ensayo. Por ejemplo, ustedes se ponen como un modelo, ¿no? El día de ayer, domingo, estamos poniendo lunes, estuve en una capacitación donde me estoy preparando para ser mejor docente. Y estuve de 10 a 12 en una capacitación donde había un profesor que se llamaba Danilo, nos dio algunas ideas para mejorar nuestro ejercicio profesional. Punto, ya está. Así quiero, así necesitamos, así, perfecto. Eso podría ser una idea, ¿no? Por eso el de narrar cuentos, historias, anécdotas es muy importante. Pregunta 13, la resolvemos todos de inmediato. Dice, en una narración oral, un estudiante cuenta, ¿no? Cuando llegamos al río, vimos que estaba lleno de basura. Decidimos recogerla porque queríamos que los peces vivieran mejor. Chiquito, ya está. ¿Qué intención se puede inferir en la acción de los estudiantes? ¿Evitar que otros niños jueguen cerca del río? No es la idea, ¿no es cierto? Organizar una competencia de pesca en el río está muy alejado de eso. Promover el cuidado del ambiente y la vida de los animales. Esa es la idea, ¿no? Recogieron, vieron, está ahí en la basura, limpiaron para que los peces vivieran mejor. ¿Eh? Y los niños también pueden imaginar historias y contarlas con gestos, con movimiento de sus manos, de su cuerpo. Y eso hay que enseñarle. Tareas, actividades que en casa tomen la palabra en una fiesta, en una reunión, en la Navidad, en fiestas patrias. Tengan que hacer eso para que eso sea, digamos, en el marco de esa convivencia y sobre todo en el desarrollo de la comunicación. 14, muy bien las respuestas también que estoy viendo. Perfecto, 13, correcto. Y vamos con la 14 todos. A ver, 1 minuto. Muy bien, vamos llegando. Ya estamos en, en el 20%. Muy bien. Lleguemos al 30, sobrado. Felicitaciones. Hay maestros que están bien constantes en la participación. Qué bueno. Muy bien. Entonces, decimos, pregunta 14. Durante la narración de un cuento, muy bien, la docente cambia el tono de voz, qué bueno, para diferenciar personajes. Ujú. Y utiliza gestos con las manos para representar acciones. ¿Qué recurso
está aplicando estratégicamente la docente. Ujú. Uso de gestos y variación de tono de voz para dar énfasis. Tiene un sentido, ¿no? Para dar énfasis y mantener la atención. Ujú. Ese es el sentido que tiene que ustedes también en sus aulas de primero a sexto grado narren historias cortas para empezar, y pero que le den ese tono de voz y sus niños van a ver cómo le copian el modelo y le ponen lo suyo, ¿no? Entonces, ustedes pónganse metas de narrar diariamente una historia de 3, de 4 minutos. Invéntenlas, pero No el, me escuchó. pero, el- pero el movimiento de gestos, las manos, el rostro, la voz, eso tiene que ser un énfasis permanente. La Me pasa. 14, la respuesta A. Veamos la 15. La 15. Siempre en el de la comunicación oral. Le han colocado le- Pero no se puede leer, ha colocado un cuadro en medio. así es, no se puede leer. Ya, ahora sí. Sino que cuando están hablando micrófonos abiertos, tengo que abrir esa parte para... Y ahí es donde se complica el... ahora sí, listo. Vamos a llegar a esta última pregunta, porque luego hay 5 de ejercicios para que ustedes hagan con claves. Lleguemos al 30%, ya estamos llegando, ya estamos en el 20%. Falta, lleguemos al 30%, muy bien, lo han estado haciendo muy bien. Muy bien. Faltan 5, faltan 4, faltan 2 y ya, llegamos al 30%. Decimos, entonces, en un debate escolar, ustedes siempre imaginen los debates escolares. Los estudiantes escuchan a un compañero, siempre imaginen la situación que expone sobre el cuidado del agua. Bien, exponiendo. El docente les pide analizar si el discurso fue claro, si las ideas estaban bien organizadas y si el contenido era pertinente para la comunidad escolar, para ellos, ¿no? ¿Qué proceso está promoviendo el docente? ¿Repetición literal? No. ¿Evaluación únicamente de la extensión del discurso? Menos. Reflexión crítica sobre la forma, contenido y contexto del texto oral. Muy bien, tal como ustedes lo han señalado en sus respuestas. La pregunta 15 es la B. Entonces, maestros, maestras, tienen la pregunta 16 como ejercicio 17. Ahí nadie le va a hacer bulla, ahí nadie le va a interrumpir. 18, 19 y 20. Los coordinadores del instituto le van a enviar seguramente este material para que ustedes lo practiquen. Siempre no se olviden darle una leída a este documento en la parte sobre todo de educación. Necesitamos leer el proyecto educativo nacional para alimentarnos de información. Revisemos el marco del buen desempeño docente porque ahí nos dicen qué deberíamos demostrar, tanto en el desempeño, pero también en el conocimiento, como es la prueba de ascenso de escala. Revisemos en este caso nuestro currículo, tanto el nacional, pero también la programación
de educación primaria en este caso. Revisemos, insisto, en la normatividad del año 2026 para el año escolar. Hay ideas muy importantes incluso que son partes del temario de este ascenso de escala. Entonces, aquí ustedes tienen la clave de respuestas de la que no hemos discutido para que ustedes también hagan la comparación en un determinado momento, ¿no? Entonces, con esta pregunta de las 15 casos que hemos resuelto más otros 15 que vimos en la primer bloque, son 30 ideas que nos llevamos y sobre esa tengo que comenzar a organizarme, revisar y van a ver que van a llegar, pero con entusiasmo, con ganas tenemos que hacer eso para lograr nuestro objetivo. Bien, con esto hemos terminado. Veremos el siguiente domingo a la misma hora en el primer bloque lo general, en el segundo bloque por nivel, primaria e inicial. Buen almuerzo, espero que algunos de repente no han podido cocinar y recién van a cocinar. Es el esfuerzo, la dedicación que ustedes le ponen también a su trabajo. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta otro momento. Muchas Gracias, gracias, profesor. maestro. Espero que nos envíen el documento que nos ha ofrecido, profesor, por favor. Sí, Que manden al grupo. sí, al grupo seguramente, sí. Sí, buenas tardes. Todo la grabación, la anterior también, y el material de trabajo va a estar en su aula virtual a partir del día lunes. Vamos a hacer lo más rápido posible, para que esté desde mañana y puedan ir repasando. Gracias. Ya. Buenas, la ¿Nos van a asistencia enviar no el hubo. link también del aula virtual? Sí, para los que no lo tienen, también el link lo Sí, pueden por ver favor, por favor, enviar de nuevo. Gracias. Ya, perfecto, Buenas gracias. tardes a todos, gracias. Muchas gracias.